Mundial de la Salud. En el mundo, la infertilidad afecta a 80 millones de parejas. De los efectos que produce en la salud mental, reflexiona el artículo La infertilidad en los tiempos de las nuevas tecnologías reproductivas, escrito por Rubén Araya y Francisco Reiter, académicos del área de Psicología Clínica de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, posgrados, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, ya estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa con los señores Jorge Correa Sutil, militante demócrata cristiano, por lo menos hasta hoy día. Con las cuotas al día. Con las cuotas al día. ¿Cuánto pagas de cuotas? ¿Cuánto no sabes? Ser uno de los únicos, ¿eh? Te la cuentas por planilla. No. ¿No? Yo no tengo planilla ya. Pero en el banco. ¿Ah? En el banco. No, tampoco. Hago mi cheque. Ya, abogado consejero del Colegio de Abogados de Chile. Camilo Escalona, ex senador, ex presidente del Senado, vicepresidente del Partido Socialista, sigue con las mismas responsabilidades. Muy buenos días, sí. Ando golpeado hoy en la mañana. Sí, porque esta noche fue duro, viene Colo Colito con una bolsa de goles de vuelta. Ahora, lo raro es por qué Colo Colo no... El avión viene con sobrecarga. No llevó defensa Colo Colo y que no habría plata para el pasaje y todo eso. No, yo estoy proponiendo que la Copa Libertadores llegue hasta Mendoza nomás. Que no cruce claro, sea del Pacífico, no del Atlántico. Claro, porque no, bien, ahora sí, buena iniciativa. No nos va bien por ahí. Hagamos una iniciativa de ley, pues, Camilo. Sí, porque ¿será iniciativa exclusiva eso? ¿No? Cuando hay un problema, siempre surgen los que levantan proyectos de ley. Antonio Horvath Gutiérrez, coordinador del Consejo Político de Chile Vamos. ¿Algún dolor deportivo, no? Un gran dolor también, pues ahí estábamos bien enojados, choreados con los 3 goles. Nos salvamos de como 8 en realidad, porque yo el partido, sobre todo el primer tiempo, se sufrió bastante y no, sí, hay que reconocer que se perdieron bastante goles. Hay uno impresionante de Lucas Prato, uno anulado, muy bien anulado. O sea, mal anulado. Correa también es blanco, ¿no? Algo. La mitad más uno. O sea, le vamos a cambiar el nombre del programa. El primer café se va a llamar La Mañana Alba. ¿Ah? La triste Mañana Alba. Hoy día. Sí. Hoy día, el lunes nos convía. No, y además hay un gol que se perdió Lucas Prato dentro del área chica que la pifió. No, fue realmente malo ayer, pero bueno. Hay que olvidar y ver qué pasa el fin de semana. No, hablemos nomás hasta hoy día, porque... hay que reponer. O desde hoy día. Oye, en medio de toda esta alegría, a pesar de la derrota y todo eso, uno mira para América Latina y se ve que hay gente que está bastante problemada. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff está tremendamente complicado. A Lula lo han nombrado en un cargo muy relevante. Algunos han dicho que lo blindan, pero lo que pasa es que en realidad no es un blindaje. Lo que ocurre es que se hace más conflictivo, digamos, llegar a procesarlo, porque tendría que ser la Corte Suprema la que determinara por supuestos delitos que se le acusa. Entonces, pero este Brasil, que está con recesión económica, que con sus 200 millones de habitantes todavía mantiene bolsones de pobreza que son muy significativos, es el país más poderoso económicamente de América Latina, tiene 200 millones, contra México tiene 117 millones de habitantes. Entonces, ¿qué gravedad? 150 millones de electores. ¿En Brasil? Sí. O sea, una participación tremenda. Ha habido manifestaciones en la última jornada en Brasilia, en Río, en Sao Paulo, entre otras ciudades. Quizás a los brasileños les cuesta un poco más, como ocurrió aquí en Chile en algún momento de nuestra historia, ver qué es lo que ocurre adentro, pero de afuera, ¿cómo se ve el panorama? Yo lo veo difícil. Camilo Escalona. A mí me da mucha pena lo que está pasando. Y no comparto esto, opino a título estrictamente personal, y como no tengo ninguna responsabilidad de Estado, no involucro a Chile en mis juicios, porque podrían de alguna manera haberse afectado ámbitos de las relaciones entre ambos países, pero a título estrictamente personal, yo no comparto lo que ha pasado en los últimos días, y creo que la decisión de la presidenta Rousseff de incorporar a el expresidente Lula al gabinete podría agravar la situación, porque mirando desde afuera, lo que está pasando en Brasil es que el problema principal es la crisis de legitimidad del sistema político. Es cierto que hay una situación económicamente mala, y es cierto que el crecimiento ha sido bajo cero y que ha habido recesión,
pero las protestas son por la legitimidad del sistema político. No vi yo que salió, no cabe ninguna duda, ¿no?, que subyace el descontento social por la situación económica, pero la protesta fue motivada por un rechazo a los abusos de poder en el ámbito de la probidad, y lógicamente que eso se vieron agudizados y colocaron en el centro de la escena al expresidente Lula, y por lo tanto situarlo en un puesto estratégicamente tan clave como es ni más ni menos que la jefatura del gabinete, me da la impresión que va a incrementar las dificultades en vez de suavizar la situación que se viene produciendo en el principal país del continente. Y de ese punto de vista creo que no es grato, no es bueno, es una situación de gobernabilidad democrática que podría llegar a afectar a toda América del Sur. Ahora, esta combinación, digamos, de crisis política con la crisis económica en un Brasil que cayó el año pasado su economía al 3,8%, y para 2016 también se pronostica una caída del 3,5%. Antonio Horvath. Yo coincido bastante con lo que dice Camilo, y si bien es cierto lo que dice Sergio, de que el nombramiento del expresidente Lula no evita la justicia, eso es verdad, reconocerlo, lo dice, entiendo, Ricardo Lago hoy día en la tercera. Más allá de que no lo evite, crea la sensación de que le pone algún grado de traba o dilación, o al colocar este fuero que quede solamente juzgado por lo que sería la Corte Suprema ya, crea un manto poco positivo, creo yo, al nombramiento. Yo creo que nadie puede discutir que el expresidente Lula tiene todos los méritos para ocupar un cargo de estas características, pero uno no puede abstraerse de la crisis política y de confianza por un tema de corrupción grave que se está viendo en Brasil, que coincida con este nombramiento. Creo que eso es súper desafortunado. Creo que es una mala decisión, porque a los ojos externos, de los que no vivimos en Brasil, pero miramos con atención de lo que ocurre en un país tan importante, da la sensación de que este nombramiento obviamente viene a acentuar la desconfianza que tiene la ciudadanía en sus autoridades. Y eso, en un país tan importante como Brasil, creo que le hace bastante daño, no solamente al propio país de Brasil, sino que a todo el entorno que lo acompaña. Ahora, todos estos casos de corrupción, Jorge Correa Sutil, el financiamiento ilegal de campañas electorales y todo eso, no solamente tiene que ver con la clase política, porque los que participan de esa corrupción y que ponen dinero para las campañas electorales, lo hemos visto acá en Chile, está el mundo empresarial, pero ellos parece que salen incólumes por lo menos del juicio ciudadano, ¿no? No creo. Hay una crítica muy fuerte a aquellos que pagan, pero ciertamente el foco está puesto en aquellos que, diciendo representar a la ciudadanía, parecen estar, digámoslo en palabras vulgares, parecen estar vendidos. Eso es lo que la gente dice. Eso, cuando la gente dice ya no me representa porque se vendió, se entregó, tiene un mandante que no es el pueblo. Yo creo que esa es la acusación de la corrupción, es la más grave, digamos. Entonces, claro, el que corrompe, el que trata de maniobrar, tiene una crítica social fuerte, pero la gente tiende a pensar de que ellos están luchando por sus intereses, pero lo supuesto es que el representante político lucha por los intereses del pueblo. Entonces eso es lo que hace particularmente grave la corrupción del líder político. Mirado desde tanta distancia, pero yo tiendo a compartir con mis dos contertulios el juicio, ¿no? Parece ser un gobierno que se encierra en sí mismo, que se pone en una posición belicosa, que desafía, que se pone en una posición confrontacional, en vez de ponerse en una posición porosa que tienda a entender la reacción popular y a tratar de alguna manera de corregirla, ¿no? O sea, traer al gobierno a la persona que está cuestionada, que ha sido llamada a declarar 3 veces, que está con una acusación de por medio, implica confrontarse contra aquellos que luchan contra la corrupción, y yo creo que eso parece tener un mal destino, ¿no? Por mucha capacidad de piernas que tenga y de gestión política que tenga Lula, yo creo que debe estar bastante debilitado para ejercerla, además en las condiciones personales en que se encuentra. Entonces no creo que vaya a sacar al gobierno del atolladero.
y el gobierno tiende a abrazarse con aquello. Entonces es una designación que merece muchas dudas desde esta distancia. Ahora, ¿podemos sacar alguna lección para el caso chileno donde ha habido corrupción también? Algunos casos ya comprobados y sancionados, otros que se están investigando. Este maridaje entre la política y los negocios. Yo creo que Camilo Escalón, hay una lección de tipo subjetivo y yo sacaría una de tipo institucional, que se necesita que el ejercicio de la política se haga con una cara más blanda, no con cara dura. Me refiero, por ejemplo, a las declaraciones que en una radio que no es cooperativa realizó hoy en la mañana Marco Enrique Ominami en la Radio Agricultura, diciendo que no sabe quién financió el avión. Como candidato presidencial no va a saber quién financió el avión con el que recorrió el país. Eso es entera y totalmente insostenible. Eso es tomarle el pelo al país entero. Eso es reírse de los chilenos y chilenos en su conjunto. Es una mofa. Entonces cuando el ejercicio de la política se hace con la cara dura, no hay diálogo con la ciudadanía. Yo creo que nosotros en Chile se ha generado una confusión, porque se asocia cercanía de los políticos con la ciudadanía a una parte de la cercanía, que no es toda la cercanía, que es el ejercicio, por ejemplo, de ir a repartir volantes en una feria, y uno tiene un díptico en la mano, se lo pasa a un ciudadano que va, lo saluda y le dice: hola, buenas tardes señora, mire por favor, le quiero entregar un díptico. Y claro, sale la foto a todo color, ¿no? Incluso primeras planas o en el noticiero de la televisión, dice: oh, qué político es tan cercano. Hasta le pueden pedir una selfie. Claro, hazte una selfie. Pero resulta que la cercanía dice relación con algo mucho más profundo, que nosotros tenemos una mirada demasiado estrecha de lo que es la cercanía. La cercanía significa poder establecer un diálogo político respecto de los problemas que están en debate, entrando a ellos, ¿no? Lo que se pide en este caso no es que Marco Enrique diga: mire, yo no sé quién financió el avión. Lo que se pide es que él pueda dar una respuesta al país respecto de las circunstancias, que expliquen a la ciudadanía cómo es posible que viajó por el país en ese avión. Bueno, ese es un problema. Pero la segunda conclusión que yo saco, aparte de que estamos en una época en que se agotó el ejercicio de la cara dura, segunda conclusión, yo rescataría la propuesta que hizo al asumir como presidente del Senado Ricardo Lagos Weber, en el sentido de que abrir un diálogo, porque en nuestro ordenamiento institucional no está el referéndum revocatorio de los mandatos de las autoridades. Yo conozco que salió de inmediato la derecha a contradecir este criterio, ¿no? Y Andrea Alamán se apresuró a lanzarse de cabeza, ¿no?, como el toro contra el trapo rojo contra esta idea. Pero ocurre que muchas constituciones democráticas tienen de hecho la propia constitución del 80, pero lo tiene referido solo a la acusación constitucional, un poco la situación que se está viendo en Brasil. En el caso de revocación de mandato de los ministros, que son autoridad de la exclusiva confianza del presidente de la República, se pueden remover por 2 votaciones, una en la Cámara de Diputados y una en el Senado, que requieren mayoría absoluta. Y en el caso de una acusación constitucional contra el jefe de Estado, requiere 2/3 en el Senado. Pero no hay la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar. Yo recuerdo que en el paquete de reformas que se aprobó el año 2005, entre otras reformas, además estaba la iniciativa popular de ley. Es decir, que las personas puedan 10.000 ciudadanos y ciudadanas, 5.000, en fin, una cifra que se tendrá que aprobar. Al final, cuando se aprueba legislativamente una cifra, es una cosa arbitraria, pero hay que poner una cifra. 10.000 ciudadanos, pongamos, y ciudadanas, pueden proponer una ley, y que esa ley se acoja a tramitación, iniciativa popular de ley. El año 2005 la derecha estuvo en contra de esta idea. Yo restablecería esta idea, que los ciudadanos puedan proponer directamente leyes. O sea, lo que se necesita es abrir el sistema político, como la gran lección que surge de estos acontecimientos.
Bueno, el dato de la entrevista que dio a Radio Agricultura dijo: cuando uno hace campaña no pregunta quién es el dueño del restaurante, no pregunta quién es el dueño del auto, hace lo imposible para recorrer Chile a la velocidad del rayo en 3 meses, que levante la mano el candidato presidencial que no se haya subido un jet. Y se refiere a otros candidatos presidenciales que también viajaron en avión y que gastaron mucho más, 9, 10 veces, 20 veces más que lo que él gastó en campaña, y quien no recibió ningún aporte extranjero en ese viaje. Si se está tratando de insinuar que existe un pago de favores, no es posible porque no soy funcionario público. Eso es más o menos la... Pero estaba postulando a la presidencia de la República. ¿Ah? Estaba postulando a la presidencia de la República. ¿Antonio Horvat? Sí, volviendo a la pregunta original que hacías, un poco la comparación de Brasil y qué lecciones se pueden sacar a lo que está viviendo Chile. Yo creo que esta es una clara muestra, y quizás que en Brasil se está manejando de una manera muy distinta a la que se está manejando en Chile, de lo distinto que es una arista judicial de una investigación de la arista política o de acciones que se tienen que tomar del mundo político ante las mismas. Creo yo que es evidente que una investigación judicial tiene tiempos distintos a las acciones que tienen que tomar los partidos políticos, principalmente respecto a los sujetos que pueden estar siendo investigados. Y acá uno puede usar, bueno, Camilo usaba otro caso para graficar algo similar, no exactamente lo mismo, el caso de Marco Enrique Minami, pero uno podría decir, por ejemplo, yo milito en Renovación Nacional, se estableció una postura, por ejemplo, en Renovación Nacional, que es, a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero una postura clara, que dice: militante que está siendo formalizado, más allá que no haya sido condenado previamente, es un militante que tiene que suspender su militancia. Militante que sea condenado por un caso de este tipo es un militante que va a ser expulsado del partido. Y nosotros tenemos, en nuestro partido tenemos 6 militantes que tienen suspendida su militancia. Entre ellos un expresidente del partido, no nos olvidemos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que es evidente que, más allá de toda la problemática de la crisis que se está viviendo, creo yo que en Chile aún se está manejando una diferencia entre las acciones políticas, al menos de algunos sectores, respecto de las acciones judiciales. Y creo que eso es importante, porque nosotros no podemos entender, y creo que la situación de descredibilidad que tienen las instituciones hoy día en Chile y el mundo político en general hacia la ciudadanía exigen que el actuar de la política sea distinto al estándar, o al menos a la velocidad judicial. Eso no quiere decir que cualquier persona que sea formalizada, investigada, tenga todo el derecho a defenderse. Me parece que es absolutamente prudente, pero que eso vaya a contaminar a su institución, a su partido político, creo yo que al menos algunos partidos han tomado recaudos respecto a eso en los hechos. ¿Qué analogía se puede hacer, Jorge Correa Sutil, de la situación brasileña con la chilena? No hay que ser un sinvergüenza. Y me parece que las respuestas de hoy de Camilo Escalona solo pueden ser calificadas de sinvergüenza. ¿De Camilo? De Meo. ¿A qué se refería Camilo Escalona? Aquí que se va a poner polémico esto, así dicho en su cara. No. Meo está tratando de desviar la discusión a un gasto no rendido ante el CERVEL. Y el problema del avión no es ese. El problema del avión es que él viaja en el avión con las autoridades de una empresa que está acusada de corrupción en Brasil, y vuelve solo en el avión y lo ocupa 3 meses más. Entonces, que no diga que ignora quién pagó el avión. Él se fue en un avión y volvió en él habiendo viajado con las personas que lo tenían arrendado. Él tiene que obviamente dar esa explicación y quiere eludirla. Y la pregunta es, ¿cuál es el vínculo de Meo con esos empresarios brasileros que tenían intereses en Chile, que fueron parte de la construcción del proyecto que ganó la construcción sobre el canal del Chacao? Entonces ahí hay una explicación que dar, y cuando él elude esas preguntas, yo creo que es un acto sinvergüenza lo que está haciendo. Me interesa mucho meterme en la propuesta de Ricardo Lagos de un referéndum para que se puedan destituir ¿Sabes autoridades? por qué me parece tan atractiva?
porque yo tengo la sensación de que tenemos una crisis política de credibilidad, que esa es nuestra crisis constitucional. Y cuando vamos a discutir en la Constitución, lo hacemos mirando por el espejo retrovisor, mirando los problemas propios de la Guerra Fría. Y empezamos a discutir de los derechos económicos sociales, empezamos a discutir si Chile debe ser un país subsidiario, solidario, en condiciones que la crisis constitucional es una crisis de institucionalidad y de credibilidad en las instituciones. O sea, a mí me parece que el acierto de Lagos Weber es llevar la discusión desde un plano que no es nuestro problema constitucional al plano que es nuestro problema constitucional. ¿Cómo hacemos nuevamente una democracia creíble? Y en eso, la forma en que tú regulas las instituciones y sobre todo las formas distintas a las elecciones periódicas con que favorecen la participación y el compromiso democrático son el tema central de la Constitución chilena. Y Lagos Weber acierta en eso. En decir, mire, vamos a tratar estos problemas, los problemas de institucionalidad, que son los problemas constitucionales de Chile. Ahora, yo creo que hay que hacer 16 distinciones antes de entrar a la discusión. Yo creo que la discusión ha estado, de la propuesta de Lagos Weber ha estado demasiado gruesa. Mira, una cosa es la revocación de leyes. Y ahí tú puedes distinguir si las personas pueden tener, y los ciudadanos pueden tener iniciativa para que el Congreso la discuta, o si con un conjunto de firmas tú puedes provocar un plebiscito para revocarla, por ejemplo. Son dos figuras bien distintas y que tienen efectos distintos sobre la democracia. Muy distinto a eso es la revocación de mandatos. Yo ahí tiendo a tener muchas dudas. Por ejemplo, que el presidente o la presidenta disuelvan el Parlamento. Es que esa no es una iniciativa popular. Eso no alienta la participación, eso permite flexibilizar el sistema político, no alienta la participación. En cambio, tú tienes la posibilidad de revocar mandatos, pero eso es muy complicado. Si tú tienes un cuerpo colegiado, tú no puedes revocar el mandato de algunos, porque entonces vas revocando el mandato de aquellos que son la minoría y finalmente solo quedas con un cuerpo de mayoría. Eso distorsionaría la democracia. No puede haber revocación de mandatos en cuerpos colegiados. Y en los unipersonales, alcaldes, por ejemplo, y presidente de la República, yo tendería a ser muy escéptico respecto de aquello, porque hace muy difícil la política y sobre todo el adoptar medidas impopulares. Pero más allá de esos dos casos, más allá de la discusión ya más fina de la revocación, ya sea de ley, ya sea de mandato, creo que Lagos Weber ha aceptado ciertamente en llevar la discusión desde los derechos, desde los principios, que es lo que el gobierno anuncia que va a ser la discusión constitucional, a los problemas de institucionalidad. Antonio Horvath Gutiérrez, ¿debería estar esta materia en los debates de los cabildos que se están convocando con el propósito de ir construyendo una nueva constitución para Chile? A ver, démosle el mérito al presidente del Senado, Lagos Weber, que coloca un tema interesante de debatir, específicamente al referéndum revocatorio de autoridades, me voy a referir yo, que dada la crisis de confianza pareciera ser una buena idea. No sé, o sea, no más que una buena idea, perdón, ahí me expresé mal. Yo no creo que sea una buena idea, yo creo que es una idea que está bien intencionada, pero al revés, yo creo que puede ser una mala idea. Y un poco como lo decía el senador Alamán en la entrevista en EMOL ayer, uno perfectamente podría aplicar este caso a lo que estamos viviendo hoy en Chile. Es decir, ya tenemos un gobierno corto digo, de 4 años, donde es difícil fijar políticas de largo plazo en un gobierno de 4 años. Tenemos una presidenta con un 70% de desaprobación o rechazo. Por lo tanto, sería muy fácil en este escenario que un grupo de personas pudiese ponerse a juntar firmas para plantear un referéndum revocatorio a la actual presidenta. Ahora yo me pregunto si eso es lo que sería mejor para el país. Yo creo que no, porque creo que esta discusión se tiene que circunscribir a muchas otras adicionales para poder salir del tema de la crisis de confianza que existe respecto a las instituciones. Sí le doy el mérito a Ricardo Lagos Weber de que obviamente hay una buena intención detrás del debate que está colocando. En mi opinión, eso sí, no es la mejor idea en la salida por las tales circunstancias. Yo creo que hay muchas otras cosas que se pueden debatir para poder salir de esta crisis de confianza que estamos viendo hoy día. ¿Qué les parece a los señores Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Antonio Horvath Gutiérrez? Hacemos una pausa para seguir conversando aquí en una nueva mañana en Cooperativa en el Primer Café. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo.
Pide tu crédito de consumo Copeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia. Copeuch, unidos por lo que quieres. Vamos a ver si conversamos en los próximos minutos, porque el Servicio Médico Legal logró identificar a todas las víctimas de Lonquén. Este es un capítulo trágico que se vivió en la cercanía de la región metropolitana en 1973, y recién en 1978 se lograron ubicar los restos, hubo una denuncia, en fin, y ahora, después de 46 años, se logra identificar plenamente. Vamos a hablar con el director del Servicio Médico Legal también para que nos aporte algunos antecedentes. Don Marcos Concha, palabra sonora para usted. Sociología, métodos de investigación social, educación ambiental, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Copeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Copeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en copeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Copeuch, unidos por lo que quieres. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya, 54 ovejas. Diego, invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. No te asombres. Soledad Pastoruti, La Sole en concierto. Vuelve La Sole, la más grande expresión femenina del folclore argentino. Viernes 29 de abril, Teatro Nescafé de las Artes, 21 horas. Entradas, sistema Ticketek. Y sábado 30 de abril, Casino Enjoy Viña del Mar, 21 horas. Entradas, sistema Punto Ticket. La Sole en Chile. Colaboran Radio Cooperativa y Happening. Patrocina Embajada de Argentina. Produce Swing. Lo importante, lo fundamental, lo que queda del día. El mejor resumen de la jornada para llegar a casa informado. Lo que queda del día en Cooperativa. De lunes a viernes desde las 18 horas. Junto a Mauricio Bustamante y Paula Bravo. Los viajes a dejar a los niños al colegio, los paseos de fin de semana, las idas al cine, las juntas con los amigos, las salidas a comer. En marzo vuelven muchas cosas buenas. Volvió Toyota Sale. Modelos espectaculares con bonos imperdibles. Cotiza el tuyo en toyota.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios Toyota a lo largo del país y aprovecha la oportunidad de tener el modelo Toyota que siempre quisiste. Apúrate, el tiempo pasa volando y Toyota Sale es solo hasta el 31 de marzo. Aprovecha hoy. Toyota Sale. Loto presenta Jubilazo, 1 millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da 6 nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. A Sheraton Santiago, Hotel and Convention Center, ya llegó Snoopy y los invita a soñar en grande. Vive una aventura inolvidable junto a Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus y el resto de la pandilla de Peanuts, quienes debutan en la pantalla grande como nunca los viste. Sheraton Santiago ofrece habitaciones de primer nivel, desayuno buffet en Sheraton Club Lounge, más 2 entradas al cine para ver esta entretenida película. Disfruta de la animación de vanguardia 3D, además de un regalo especial de la película. Haga sus reservas al teléfono 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. 2 grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray para sazonar tus ensaladas como nunca antes y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial, mejora el funcionamiento renal y más.
una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio, tradicional, más salud, buen sabor. Cámara Chilena de la Construcción. 15 grados. 15 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Bueno, pide tu crédito de consumo Copeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia. Copeuch, unidos por lo que quieres. Perderías hasta un 40% de tu bono. Aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo. Esta semana en el primer café estamos regalones acá, nos han enviado libros. Tenemos a don Camilo Escalona con un escritor natural, El Fantasma del Sur, de Jorge Muñoz Gallardo, que se refiere a leyendas del sur de Chile y que está presentado por José Miguel Vara, Premio Nacional de Literatura, fallecido hace algunos años. Y como son libros cortitos, le vamos a pasar otro libro acá de Brujos y Demonios y otras hierbas con leyenda de Los Gallardos, que es un pueblito que está cerca de San Antonio. Cerca de Cartagena, claro. Sí. Para Jorge Correa Sutil, la Gran Depresión de la década de 1930 produce consecuencias secundarias, también desastrosas en los países menos desarrollados. Escribe esta novela de la gloria a los cerros, Eduardo Sotomayor, de Editorial Forja, para usted. Muy agradecido. Y La saga de un hombre solitario, una novela repleta de misterio, aventura y un trasfondo emotivo en donde un padre solitario y confundido revela a su hija con grandes dificultades y temores un secreto muy bien guardado durante 10 años. El autor es H.A. Riquelme. Curioso, H.A. Riquelme, no veo que aparezcan esa H y esa A, ¿qué significa? Ya, muy agradecido. Don Antonio Jorba va a tener que descifrar de qué se trata. Camilo Escalona, antes de ir a contacto con el doctor Patricio Busto, quería decir algo sobre esta convocatoria, esta interpelación que ha hecho el nuevo presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. Yo creo que hay que seguir en un diálogo sobre esta materia, porque muchos estiman que si hubiese existido la posibilidad de un plebiscito el 11 de septiembre del año 73, hubiese habido una salida política en la crisis que vivía el país en ese momento. Entonces, la posibilidad de que, por ejemplo, el caso de la acusación constitucional, el ordenamiento constitucional establece claramente: la acusación se aprueba por mayoría de la Cámara de Diputados, va al Senado, el Senado la puede aprobar por 2/3. O sea, 2/3 del Senado pueden destituir al presidente de la República. Yo creo que esa es una situación que en nuestro país hoy día no es posible. O sea, tendría lo menos que ser ratificada por un plebiscito, ¿no? O sea, digamos que hay situaciones de crisis política en que el ordenamiento constitucional debiese acudir al soberano, como dicen los juristas de más tradición. Debiese finalmente, las crisis políticas debiesen resolverse acudiendo al ejercicio del voto popular. Y eso no está debidamente contemplado en la actual Constitución. Dicho esto por don Camilo Escalona, ya les contábamos que hace 46 años fueron detenidos varios campesinos, algunos jóvenes, en la cercanía de Santiago, en Isla de Maipo, y después fueron sepultados por sus represores, por carabineros en ese momento, en los hornos de Lonquén, pero recién en 1978 se descubrieron estos cadáveres, pero no se había logrado identificar a cada uno de ellos fehacientemente. Mayoritariamente pertenecían a las familias Maureira y Astudillo, y estamos con el doctor Patricio Busto. ¿Qué significado tiene, doctor Patricio Busto, la identificación plena de los cuerpos y restos encontrados? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, don Sergio.
muy agradable conversar con usted y además con Camilo Escalón, el senador Jorge Correa, con quienes hemos compartido. No, este es el retoño del senador Jorge, Antonio Jorge Gutiérrez. Este es un muchacho con su padre de corta edad. Mucho, entonces me corrijo. Mire, con el propósito de contribuir un poco a lo que ustedes están viendo, es importante partir diciendo que el tema de Lonquén no es un tema del pasado. El mensaje que da el cierre pericial del caso Lonquén, lograr las identificaciones de estos 15 campesinos, 13 campesinos en realidad y 2 estudiantes, es un mensaje al país. Como dice el gran poeta Mario Benedetti, tiene que ver con la memoria y la esperanza, y tiene que ver con lo que ustedes conversaban en el café de cooperativa, con la legitimidad del sistema político que nosotros construimos y con el reconocimiento histórico de lo que ha ocurrido. Porque cuando nosotros vemos la educación, la promoción de los derechos humanos, tenemos que reconocer que aquí hubo una dictadura cívico-militar que arrasó con los derechos humanos y que significa, por ejemplo, que el diputado Fidel Espinosa reciba el cuerpo de su padre identificado después de haber sido asesinado en diciembre del 73 y que esto ocurre en estos días, en esta época, en estos meses. Entonces, cuando se habla del caso Lonquén, nosotros estamos hablando de una situación tan grave que significó al mismo tiempo develar lo que era la complicidad de los civiles durante la dictadura y que hablaban de supuestos desaparecidos. Ahí hay un quiebre y luego el dictador de su puño y letra implementa lo que se llamó la infame Operación Retiro de Televisores, que era el ocultamiento, dinamitarlos, botarlos al mar, ocultarlos, para que no hubiesen testimonio físico de los crímenes. Y por supuesto que nosotros como servicio médico legal y especialmente los familiares, que son la conciencia cívica y moral de este país, sea en dictadura como en democracia, le quebramos la mano a la impunidad. Estamos haciendo que se termine con esta situación de ocultamiento y que se devele la verdad, las identificaciones, las causas de muerte, para abrir paso a la justicia. Esto que los familiares gritan en las calles tiene que ver con cómo la institucionalidad democrática corrige todo lo que se pueda lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Ahora, dicho esto por el doctor Patricio Busto, Jorge Correa Sutil, muchos estarán pensando a esta hora y decir, hoy otra vez vamos a volver con el pasado, con lo que nos divide, cuando es la hora de mirar al futuro. ¿Cuál es la lectura que hace Jorge Correa de ese pensamiento que debe estar flotando en el ambiente, pienso yo? Yo creo que hay que dar algunas explicaciones, ¿no? ¿Por qué se demoró el Instituto Médico Legal 40 años en el reconocimiento de los restos? Una pregunta que el doctor Bustos debiera contestarnos. Pero Chile ha vivido estas extrañas oleadas de memoria, y que se saturan, como supone la pregunta de Sergio Campos, en que la gente de repente ya no quiere oír hablar más de eso y luego volvemos a aquello. Y así, en medio de estas oleadas, yo creo que hemos tenido vamos teniendo un final que yo creo que es muy positivo. El profundo rechazo, el hastío con las historias de violaciones a los derechos humanos, el rechazo que ello produce, la soledad y el abandono de la figura de Pinochet, no obstante haber sido un dictador exitoso en sus políticas públicas. Yo creo que finalmente dejan la lección de que aquellos que violaron los derechos humanos no logran erigirse en figuras respetables. Y a mí me parece eso muy positivo. Pero claro, uno se pregunta cómo fue que demoró 46 años. Y eso habría que ponerlo en contexto histórico y sería muy largo de explicar, pero yo creo que el doctor Bustos debiera explicarnos cómo es que el Instituto Médico Legal se demoró más de 40 años en reconocer los restos. En una línea, ¿cuál es la explicación, doctor Patricio Bustos? En una línea, primero hubo una maniobra de ocultamiento a la cual nosotros le quebramos la mano. Cuando hablamos de dictadura cívico-militar, hablamos del titular infame, exterminados como ratas, hablamos del rechazo que había a los recursos de amparo que se presentaban por los presos, por los detenidos desaparecidos y por los ejecutados políticos. Hablamos de toda una complicidad, un aparato no solo militar, sino también civil. Y además considerar, y yendo a la respuesta precisa que pregunta Jorge, en la mayoría de las situaciones la muerte se confirmó con posteriores hallazgos de osamenta, como ha sucedido con las víctimas de Lonquén el año 78, es la única, Pisagua en democracia, en 90, Calama pero en 91. ¿Cómo es que las víctimas de Lonquén demoran esa cantidad? A ver, son muertos del 73,
son Claro. descubiertos sus restos que El 78. Claro, los entierran con cal para que los huesos sean destruidos. Sí. Son descubiertos esos restos semicalcenados del 78. Volvemos a la democracia en 1990, o sea, ya la capacidad de maniobra del ejército para ocultar esto es cada vez menor. Y esos restos, esos huesos que son encontrados el año 1978 son reconocidos en el año 2016. Doctor, explíquenos. Claro, le explico. En primer lugar, esta maniobra de ocultamiento significa que cuando se tiran a la fosa común, el 14 de septiembre de 1979, se encuentran en la fosa común 5.286 unidades anatómicas, 5.286 restos mezclados. De ellos, se logra determinar que 516 pertenecen a las víctimas, y de esos se envían a 4 laboratorios de genética al extranjero, se analizan todas las muestras y se logran las identificaciones. Es decir, cuando hablamos de las víctimas, por ejemplo, de Calama, hablamos de que nosotros tenemos miles de pequeñas osamentas que han sido recuperadas valientemente por las mujeres en el desierto. Entonces, se ha hecho lo posible por impedir que se haga justicia, y yo sé que los familiares y todos nosotros contamos a nuestros desaparecidos y muertos desde que fueron secuestrados, con los años 70, 80, pero la posibilidad de trabajar a partir de los años 90 en la recuperación de la democracia ha tenido todas estas dificultades que yo le explico. ¿Considere usted lo que significa encontrar en la fosa común del cementerio de Isla de Maipo 5.286 osamentas fragmentadas? A ver, Antonio Jorba Gutiérrez, la explicación está dada, digamos, en la diversidad de muestras que se encuentran y la investigación que se hace en varios centros de investigación. Antonio Jorba Gutiérrez. Sí, respecto al caso específico, no es mucho lo que tengo para comentar, simplemente creo que decir lo que es evidente, que es todo lo que contribuya a aclarar los graves procesos que ocurrieron de crímenes de lesa humanidad en un periodo difícil de nuestro país, me parece que es positivo. Esto, yo nací el año 76, no tuve la oportunidad de vivir el grave clima que afectó al país en este periodo, y por lo tanto uno se informa en base a lo que conversa con sus cercanos y familiares de las personas que sí les tocó vivir. Y en mi caso particular, yo me ha tocado muy de cerca testimonios de gente que estuvo enfrentada de lado y lado por familia política, por distintos lados. Y creo que, vuelvo a insistir, todo lo que contribuya a aclarar estas graves situaciones que se vivieron en el país me parece absolutamente positivo. Yo creo que este es un dolor muy grande, y ojalá que este proceso de aclaración de lo que haya ocurrido, todo lo que contribuya a saber lo que finalmente pasó, creo que es un elemento positivo para el país. Y mi reflexión, básicamente en base a lo que yo converso con gente que vivió esto, no con mirando con la lectura, sino con gente que vivió, y vuelvo a insistir, de lado y lado, porque me ha tocado ver muy cercano a mi familia las dos posturas, y ellos siempre me han dicho algo que a mí me gusta recoger como enseñanza de vida. Me dicen, Antonio, para que esto no vuelva a suceder es muy importante cuidar a veces las formas. Y yo creo que en esto no hay nada más que decir, uno, que se contribuya a conocer la verdad, y me parece muy positivo en ese caso que se hayan identificado los cuerpos de esto terrible que ocurrió, pero dos, sacar la reflexión para adelante, decir qué es lo que tenemos que hacer como país para que algo así nunca más vuelva a suceder, y nunca más volvamos a tener confrontada una sociedad como la tuvimos en un periodo histórico del país. Camilo Escalona, para el primer café. Sí, yo le diría al doctor Busto que es un esfuerzo y una contribución muy importante la que ellos realizan en el servicio médico legal para poder establecer los hechos, la verdad, lo que
la identidad de las personas y en consecuencia pueda en primer lugar cada familia tener una tranquilidad de la certeza de que los restos de sus seres queridos fueron ubicados. Al mismo tiempo es un paso fundamental en una perspectiva de justicia, independientemente de que los años hayan pasado, y para construir la memoria histórica que el país debe tener. No cabe ninguna duda que si Chile no tiene memoria, no va a ser capaz de evitar que estos hechos se puedan repetir, y en consecuencia yo creo que todo lo que se hace para configurar una memoria histórica sana es una contribución al futuro de Chile. Doctor Patricio Bustos, gracias por aportar los antecedentes de la identificación plena de todas las víctimas de los hornos de Lonquén, un hecho que se suscita en 1973 después del golpe, detención de carabineros, ocultamiento de los cuerpos en los hornos de Lonquén, aparición de los cuerpos, descubrimiento de ellos en 1978, y después han pasado ya muchos años y ahora se tiene la identificación plena. Gracias por aportar los antecedentes. Muchas gracias, don Sergio. Yo quisiera señalar solo en 15 segundos que es muy grato escuchar a jóvenes que dicen que tienen la información, porque lo peor que nos ocurre como país es tener personas de edad que dicen que no se acuerdan lo que pasó, o jóvenes que dicen que no estaban y por lo tanto no tenían la información. Por lo tanto es muy grato eso. Y segundo, obviamente destacar e insistir de que esto tiene que ver con la construcción de un futuro. Cuando hablamos nosotros de una nueva constitución, esta va a tener que estar basada necesariamente en el respeto a los derechos humanos, la democracia y otros valores o instancias de reflexión sobre lo que debe ser un país. Muchas gracias, don Sergio. Saludos a sus invitados también. Hasta luego. Gracias. Sí, el comentario de los jóvenes se refiere a mí. Le doy una gracias a Patricio Bustos, por supuesto. Hasta luego, gracias. Bueno, pero en todo caso, Jorge Correa y Camilo Escalona fueron jóvenes también. No, gracias. Jóvenes, no digo mucho, también, eso lo digo, los dinosaurios. Incluido a don Sergio también, por supuesto. Yo fui joven, pero mucho antes que usted. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, hay discusiones que son bien intensas que se llevan a cabo en este momento en el Parlamento con respecto a la ley de aborto, que es el proyecto que está en manos ahora de los diputados. Hay 5 diputados Demócratas Cristianos que anunciaron voto en contra de 2 causales. Los diputados de SEA aparecen divididos frente a esta situación. Y la mirada que tiene el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Adar, dice: la penalización del aborto es tan grave como permitir la esclavitud. En fin, son parte de las muchas opiniones que se han escuchado. Ayer hubo descalificaciones, también gritos muy fuertes, pero no es lo más relevante. Se siente violento, se siente noticioso eso, pero yendo al fondo del asunto, el Parlamento está transitando por un camino de una discusión que estaba pendiente para muchos. ¿Cuál es la mirada que tienen nuestros panelistas? ¿Antonio Horvath? Sí, yo creo, respecto a la discusión de ayer, en un tema tan difícil de abordar, y además mirándolo desde el punto de vista de las mujeres, que lo conversemos acá, puros panelistas hombres, parece doblemente difícil de abordar. Pero yo lamento el debate de caricatura que se hizo ayer. No voy a especificar alguno específico, pero creo que hay malos argumentos, o más que malos argumentos, yo creo que argumentos que son fáciles de caricaturizar de lado y lado, y creo que eso en nada ayuda al debate de fondo. Yo tengo una posición en contra de este proyecto, y creo que eso es sano decirlo para que no haya ocultamiento y de decirle, más allá que sea popular, impopular o lo que diga la encuesta, yo creo que uno tiene todo el derecho de defender lo que uno cree correcto y también respetar los argumentos de las personas que piensen distinto a mí. Pero vuelvo a insistir, creo que estuvo muy mal la parte caricaturesca de algunos, porque tampoco uno puede generalizar del debate que se dio ayer. Yo creo que en particular las 3 causales que se están viendo, quizás una de las más complejas, que es el riesgo de vida de la madre, creo yo, en mi opinión, ya está abordada en la legislación actual. Probablemente hay matices distintos. Creo yo que hoy día nadie, con la legislación actual, nadie puede impedir que en caso que exista el riesgo de vida de la madre, cualquier equipo médico vaya a abordar esta situación con el propósito de salvarle la vida, más allá que si en consecuencia de eso termina produciéndose un aborto no deseado, eso no es algo que penalmente esté causado en Chile. Respecto al caso de la inviabilidad fetal, son casos extremos.
yo sé que parte en el debate ayer, dentro de la caricatura, se habló del tema de la Teletón, de que si esto se termina produciendo y no haber más Teletón en Chile. Yo creo que eso está mal dicho de esa manera. Creo que no aporta a este proyecto específico, no. Pero sí vale la pena hacer una reflexión de, más que en este proyecto, que es una realidad, que en los países donde existe más legislación más amplia respecto a causales de aborto, es una realidad que existen menos niños con síndrome de Down. Sí hago el punto que eso no es lo que se está discutiendo en este proyecto. Bien. Y respecto al tema de la violación, que es uno de los más complejos, creo yo que, entendiendo que la violación es un crimen atroz, tengo mi impresión de que no sé si ese crimen se puede solucionar, quizás, a mi entender, con otro crimen. Ese es un tema complicado. Yo creo que este debate es difícil abordarlo con altura de mira. Yo entiendo que existan posiciones distintas a las mías y ojalá podamos elevar el nivel del debate que se está dando en el Congreso en algo tan importante y dejemos las caricaturas de lado. Veamos a qué nivel se ubica Jorge Correa Sutil en este debate. Hemos debatido este tema antes y varias veces. Primero, felicitar a Antonio porque es capaz de criticar a parlamentarios de su propio partido, si bien no los quiere nombrar. El ejemplo que se había puesto. Hago de lado y lado, hago la aclaración de las caricaturas. Está bien, pero yo creo que es una crítica buena y sana, digamos. No sacamos nada con frases palagalucha que aparecen aplaudidas por la gente, como la de Edwards respecto de la esclavitud. Eso no ayuda a clarificar un debate que es complejo. Yo he dado mi opinión en oportunidades anteriores y yo creo que el diablo está en los detalles en esta cuestión. Yo creo que no se trata, Antonio, de tratar de arreglar un crimen con otro crimen a propósito de la violación y de la eventual interrupción del embarazo. Yo creo que la pregunta más complicada, digamos, y que nos lleva a todos tal vez a dudar, más allá de los que ocupan frases altisonantes, es si la mujer violada, el Estado la puede obligar a mantener, en razón de la protección de la vida que se está gestando, es obligada a mantener ese embarazo que le fue provocado de manera violenta y contra su voluntad y que la tiene traumada, sin duda. Esa es la pregunta esencial. Y yo creo que frente a esa pregunta esencial no hay respuestas fáciles nomás. A mí, ¿por qué digo lo de los detalles? Porque a mí lo que me preocupa es que tengamos una razonable certeza de aquello que está justificando la interrupción del embarazo. O sea, que tengamos razonable certeza de que efectivamente hubo una violación y no simplemente de que hay una mujer que dice que es fruto de una violación. Y eso es muy complicado porque tú no puedes tener un proceso judicial con un condenado porque ya te es imposible interrumpir el embarazo, eso va a demorar años. Y lo mismo pasa con la inviabilidad fetal. Yo creo que vamos a estar, por lo menos muchos, de acuerdo en que si hay inviabilidad fetal, si hay certeza de que la criatura no puede sobrevivir al nacimiento, tiene sentido producir el aborto. Pero la pregunta es ¿cuál es el grado de certeza? O sea, cuando los detractores de este proyecto dicen sí, pero mire, ahí andan caminando algunos que fueron declarados inviables y que ahora tienen 30 años. Bueno, tenemos que responderles. Entonces, ¿cuál es el grado de prueba de la inviabilidad y cuál es el grado de prueba de la violación que vamos a exigir para la interrupción del embarazo y la muerte del feto? Yo creo que esa es la pregunta, esas son las preguntas, por lo menos, que a mí me provocan más dudas respecto de estos proyectos. ¿Tiene preguntas Camilo Escalona o no tiene preguntas? Tengo un juicio. Que las personas son las que, en estos tres casos, el peligro de vida de la madre, la inviabilidad fetal y la violación, cada familia y cada mujer debiese decidir, y no el Estado establecer una legislación que les impida decidir. Pero perdón, Camilo, ¿no debiera el Estado asegurarse de que esos hechos que justifican, yo comparto contigo, que justifican la decisión de la mujer, le sean mínimamente acreditados? Ese es para mí el problema. La mujer tiene derecho a decidir a condición de que logre un estándar que acredite que alguno de esos dos hechos está producido. Sí, yo no estoy diciendo que tenga que existir un retiro del Estado, ¿no? Sino que no puede
el Estado decidir por la familia ni por la mujer. Ahora, me causa distancia observar la reedición de formas de campaña del terror o simplemente la incomprensión de lo que se está discutiendo, que es tan grave como lo anterior. Porque cuando un parlamentario dice que no va a haber más Teletón, está confundiendo dos cosas, y yo no sé si lo está confundiendo para hacer campaña del terror o lo está confundiendo por ignorancia. Incluso no quisiera pensar mal, pero no sé si tiene el nivel para comprender intelectualmente lo que se está debatiendo. Porque la inviabilidad fetal dice relación con la imposibilidad que el feto pueda sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. Y cuando él dice que ya no va a haber más Teletón, lo que está aludiendo es a otra cosa, ¿no? E intenta manipular otro sentimiento que es muy positivo que existe en nuestra sociedad, que es el compromiso de la sociedad chilena con las personas diferentes, que es el nombre que la sociedad está empleando ahora, que hasta hace poco era el término de la discapacidad, y que cuando se comenzó a transitar por este camino se utilizaba el término de minusválido. En fin, ha ido conceptualmente, la sociedad ha ido evolucionando, precisamente porque todos, creo yo, tenemos una sensibilidad común en relación a este tema. No entendemos que todas las personas somos iguales, y no por una situación física o neurológica puede ser menoscabado un ser humano en su dignidad esencial. Y por eso hablamos entonces de personas con capacidades diferentes. Esos son casos que son completa y totalmente distintos de la inviabilidad fetal. Entonces yo no sé si este parlamentario no tiene la capacidad intelectual para comprender este problema tan profundo, o está haciendo una campaña grosera del terror. Bueno, yo hago una aclaración respecto a lo que dice Camilo. Yo no estoy de acuerdo con las declaraciones, se refiere específicamente al diputado Asbun. Yo no comparto las declaraciones del diputado Asbun, y vuelvo a insistir, creo que esas Antonio declaraciones le hacen un flaco favor a los que estamos en contra de este proyecto. Yo lo quiero volver a decir, yo estoy en contra de este proyecto, más allá que las encuestas digan mayoritariamente que la gente está a favor del caso de las tres causales, y creo que hay encuestas distintas que las separan incluso, pero creo yo que esas declaraciones le hacen un flaco favor. Sí, yo hago, y estoy de acuerdo con Camilo, hago la separación de que lo que se está discutiendo en este proyecto es distinto a lo que comentan esas declaraciones, y por eso puse el ejemplo de en otros proyectos, que es distinto a lo que se está discutiendo acá. Sí existe una realidad, y ese es un punto que hay que reconocer. En Europa es un hecho evidente que existe una tasa de personas en casos como, no hablemos de discapacidad, porque el caso de discapacidad es distinto. Yo me refiero específicamente a niños con síndrome de Down, que son bastante inferiores a las tasas chilenas, y eso es evidente que es una realidad incuestionable, más allá que no sea lo que se está discutiendo en Chile, que eso quiero hacer esa aclaración. Señores, Jorge Correa Sutil, Camilo Escalón, Antonio Horvat Gutiérrez, le agradecemos su participación en el primer café. Ustedes conocen a Pablo Ortúzar, seguramente Antonio lo conoce. Así es. Bueno, les cuento que Pablo Ortúzar es un joven chileno que aparece en la revista Capital, ex anarquista, hoy es uno de los intelectuales más citados de la derecha e integra el comité político de Chile Vamos. El Consejo Político de Chile Vamos, así es. Sin embargo, critica la falta de idea y renovación en el sector. La UDI tiene futuro en la medida en que sea capaz de deshacerse de sus lastres, advierte. El caso de Longueira es escandaloso, el título que pone la revista Capital a esta entrevista a Pablo Ortúzar, porque si no lo conocían, es un joven de derecha que tiene esta mirada acerca de su sector. Se los recomiendo, amigo, para hablar en tono brasileño. Que les vaya bonito, ¿eh? Hablemos portugués mejor ahora. Portugués. Si metemos tres. Hasta la vista. Gracias, buenos días. El primer café en Cooperativa fue presentado por